Buenos días, Buenos días. Hola. ¿cómo estáis? Pues muy bien, muy contentos de estar por aquí, día de presentación. Sí, muy felices aquí. Pues sí, hablando contigo. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Muy bien. Primero que conteste Ricardo y luego tú, porque la pregunta es que tengo que hacerla un poco diferente. Venga. Es, ¿por qué eres actor? Pues soy actor porque... soy actor porque me encanta tener la posibilidad de vivir cosas que sé que en mi vida nunca podré vivir. Y porque cuando me quise dar cuenta, ya lo era. O sea, se ha generado un silencio, ¿eh? Me gusta mucho esa respuesta. Sí. Borja, ¿por qué hacer cine? Porque tú empiezas como representante... Bueno, y sigo. sí, Además, sigo trabajas como en representante. distribución también, Trabajé hace muchos años. diriges webseries y decides hacer una peli. ¿Por qué? O sea, cuando ya eras representante ya querías hacer cine. Yo quería hacer cine cuando tenía 10 años. Quería escribir y dirigir. El proceso es un poco al revés o sea, yo entiendo que soy representante y, ¿cómo de pronto diriges? Pero es más bien al revés. Yo quería escribir y dirigir y acabé siendo representante. Cosa que me gusta muchísimo, pero que me llegó por mi amor al cine. Es decir, yo acabé trabajando con actores por lo mucho que me gusta y lo mucho que admiro el trabajo de los actores y lo mucho que me apasionaba el trabajo de los actores en el cine en concreto, aunque luego evidentemente el cine, el teatro, la televisión. Entonces ese amor hacia los actores, que yo lo tenía por mi pasión por el cine, me llevó a terminar trabajando con actores como representante. Pero la pasión por escribir y dirigir era previa en realidad. Entonces lo único es que he tardado mucho en materializarlo. Bueno, el tiempo es muy relativo, ¿no? A veces. Bueno, pero... No has parado de trabajar, de hacer cosas. No, de trabajar, ¿no? Claro, ¿no? Hay que trabajar y además en cosas interesantes y no me puedo quejar. Tengo una perspectiva como un poco peculiar de la industria desde distintos sitios. Pero sí, la inquietud estaba ahí de siempre escribo, siempre tengo algo en la cabeza que estoy escribiendo y hubo un momento que confluyeron los elementos para que fuera el proyecto que sí esta vez lo iba a hacer. Ya había habido algún intento anterior. Este señor tuvo muchísimo que ver en que se materializara, porque bueno, es mi representado, pero nos conocemos muy bien y tenemos una relación muy estrecha. Él sabía que yo quería dirigir, yo le enseñaba las cosas que escribía y de un momento dado esto lo escribí, en particular lo escribí para Bruna y para él y la película la levantamos juntos, o sea que tiene mucho que ver con que haya sido esta película en este momento. Ahora me has contestado como la primera parte de la pregunta que iba a hacer ahora. ¿De dónde te viene esta historia sobre el amor? Para mí es una historia sobre el amor, en muchas formas de amar. Y sobre todo lo difícil, bueno, lo imposible que es quitarnos nuestra vida anterior, nuestra infancia, nuestra adolescencia. Sí, y todo lo que nos ha pasado ahí nos mata. Tenemos que arrastrarlo. Exacto, la mochila, ¿no? La carga emocional. Era eso, el núcleo de la película era un poco la carga de lo que... como lo que has vivido y sobre todo lo que has vivido en la infancia y con la familia, en el núcleo familiar, cómo te marca para siempre. Ese era claramente el centro de nuestra historia y un poco de lo que queríamos hablar. Claro, todo eso está articulado desde dos hermanos y desde una relación fraternal muy específica, muy marcada por esa infancia y como dices tú, claro, hablando de amor fraternal y hablando de otras, bueno, hay 4 personajes y tienen relaciones muy específicas entre ellos. Ricardo, ¿cómo entras en este proyecto? Porque Borja dice que viene de muy lejos, tú también, aparte de actor, eres productor, más haciendo un personaje como muy diferente a todo lo que has hecho hasta ahora. De hecho, Eneco me ha dicho que él era como el más propenso para hacer ese personaje y Borja os cambia un poco, ¿no? Bueno, realmente la idea de poner el proyecto en marcha surge un poco a la vez. Surge cenando con Bruna, los 3, y un poco con la cosa de que sabía desde hace muchísimo tiempo que Borja se moría de ganas de hacer cine y
Y bueno, y realmente realmente me daba la sensación de que siempre se topaba con los muros de la industria y un poco lo que vimos hablar en aquella cena fue como si quieres hacer una peli, hazla, o sea, busca la manera de hacerla. Y él nos amenazó, nos dijo, bueno, pero si la hago, seréis vosotros dos los actores. Y yo, venga, vale, pues venga. Y seréis hermanos, venga, vale, pues vale. Y lo que parecía que se iba a quedar ahí, pues terminó materializándose en un tratamiento y cuando nos juntamos con la primera versión de guión fue como, bueno, adelante, hagámoslo el año que viene. Y tuvimos un año para darle forma y así fue. En algunos momentos parecía que iba a ser más difícil, en otros más fácil y finalmente... La montaña rusa, ¿no? Sí, pero estábamos muy empecinados. Había algo de que cuando era que no, decíamos no, pero sí, pero la rodamos este verano. Y había, porque en el proceso, como dice Ricardo, como hubo dificultades, había quien te decía, oye, pero chico, no pasa nada, retrasarlo, las ruedas el año siguiente, lo que sea. Y había algo de que teníamos muy claro que era el año, el momento, de que teníamos que hacerla entonces, porque no, fíjate que claro, ahora esto es un poco irónico por lo que pasó después, porque no lo podíamos prever, pero sí teníamos muy claro que o lo hacemos este verano o a lo mejor nunca se hace. Y probablemente es cierto, si no lo hubiéramos rodado entonces no lo hubiéramos rodado después. No lo sé, quizás, pero si uno tiene una determinación, al final lo acaba haciendo aunque el mundo se caiga a trozos, ¿no? Sí, pero por eso la hicimos, Vale. pero la hicimos entonces. O sea, yo creo que los deadlines a veces son buenos porque vale. Si no te los marcas, a mí, o por lo menos es mi experiencia, yo si no me pongo un plazo, muchas veces se queda, Sobre todo se disuelve. cuando todo el mundo a tu alrededor te dice que lo mejor es esperar 2 o 3 años y conseguir 2 millones para hacerla y claro. después, si sabemos que no lo necesitamos. Claro. Oye, que ojalá lo hubiéramos hecho con 2 millones Sí. y ser felices, pero es verdad que había algo de decir, no, es que hemos escrito este proyecto que es pequeño, que es controlable, que se puede rodar en poco tiempo, entre otras cosas para no tardar 3 años en levantarlo. O sea, había parte de la naturaleza del proyecto tiene mucho que ver con algo que queríamos hacer. Yo hablando con Eneko y Joe, les he dicho que a mí el personaje de Joe y la película en sí me recuerda un poco a Algo salvaje de Jonathan Demme. El personaje de Ray Liotta llega para me acuerdo muy bien. cambiarlo todo. Además, físicamente hasta Joe tiene esa traza de camorrista, de chulesco, ¿no? Que tiene. Pero No fue una referencia, No. hace muchísimos años que no he visto Algo salvaje, pues desde que me enamoré de Melanie Griffith en Armas de Mujer y entonces recuperé alguna porque Algo salvaje era un poco anterior. Sí. Y entonces la vi y me gustó mucho, pero no la he vuelto a ver, o sea, no fue una referencia, pero me encanta la referencia, es una película muy Y ahora hablando de más pelis que me recuerda, o sea, porque en el dossier hablas de muchas pelis y digo, joder, o sea, no habla de las pelis que yo he pensado, ¿eh? Y por ejemplo, las pelis de Carlos Saura de los años 60 y 70, por ejemplo, Ana y los lobos, me acordaba mucho de esa historia familiar, de hermanos, Jo, no la he visto. ¿Qué rollo? No te puedo engañar, no la he visto y por lo tanto... O La Madriguera, y por lo no sé, tanto todo ese tipo de pelis tan psicológicas donde Carlos Saura explica como las huellas de la guerra civil en todo lo que viene luego después, ¿no? O sea, el pasado como... Pues me encanta porque me está pasando mucho que me dicen... no, pero la gente me cita títulos y referencias que algunos sí he visto y me han podido influir hasta de forma inconsciente y otros ni siquiera los he visto, con lo cual es difícil que me hayan influido, pero es bonito que la gente piense, sobre todo mientras piensan en películas interesantes, claro. Sí. O el extraño viaje, ¿no? Que hay 2 hermanos y tal, o sea, y sobre un mundo, no te diría podrido, pero un mundo, por ejemplo, el personaje de Joe lo explica muy bien, traumas y problemas. Y dices, wow, hostia, el macarra lo ha dado en el clavo, ¿no? Y, hostia, por ejemplo, Ricardo, ¿cómo trabajas con Borja, este personaje? Un personaje súper complicado, que apenas habla, solo mira, todo es muy interior. Sí. Bueno, Un poco el Dustin Hoffman de Rayman, ¿no? Un rollo así. O el... Bueno, salvando la distancia. Creo que lo más importante del trabajo que hicimos juntos fue entender quién era este chico antes de que le pasase nada, qué era lo que le pasaba y cómo sobrellevaba y cómo se sobreponía o cómo intentaba sobreponerse a lo que le había sucedido. Y una vez que tuvimos eso todo muy claro, fuimos a lo concreto, a trabajar el estado físico que te dejan 4 pastillas al día para paliar una crisis nerviosa. Y conociendo y poniendo en común cuáles eran los antecedentes de Moy y trabajando en concreto la incapacidad para expresarse y para
y para relacionarse con su entorno causado por la medicación y cómo hacer un arco en el momento en el que deja de medicarse y cómo empieza a recuperar algunos de los sentidos, la percepción de las cosas que tiene a su alrededor. Creo que ese fue el trabajo más concreto que hicimos, más allá de entender bien qué le había pasado, huyendo de cuadros clínicos, viendo más al caso concreto de Moy. Borja, una película que apenas se mueve la cámara, que es... Es cámara en mano, que hoy ha habido una persona que se ha sorprendido, porque a veces es verdad Pero se mueve que la poquito. película se entera en cámara en mano, pero no buscábamos cámara en mano como si fuera el mito de Bourne, ¿sabes? O sea, no, hay alguna escena que es más, Sí. que es más movida, la escena en la llegada de Mikel, por ejemplo, y tal. Las tomateras, ¿no? Exacto, pero es toda entera, y dice mucho de Direct Photo, que era el operador también, Álvaro. Vaya pulso tiene el tío, porque hay un mogollón de secuencias que son súper estables y que él está con la cámara en el hombro. Yo quería que fuera muy invisible el estilo, en el sentido o sea, aquí no se trataba de que la cámara empatara con el plano, no, se tratara de que fuéramos muy testigos y en algunos casos acercarnos mucho a esa intimidad, y esa intimidad nos pedía acercarnos mucho, y en otros casos incluso quedarnos en la puerta y dejarles vivir. Por eso también está muchísimo plano secuencia, porque se está buscando, me lo han preguntado antes, y el plano secuencia en esta película es solo por y para que los actores lo vivieran y dejáramos espacio a que pasaran cosas y que hubiera vida. Yo me acuerdo que les mandé un mail con las escenas que quería rodar en plano secuencia. Les dije, son estas, porque eran unas cuantas y eran muy largas y con mucho texto, pero la idea era, el día que llegue vamos a ver qué pasa y también vamos a ver cómo transpira esa escena y tal. Y era un poco... Entonces, en ese sentido, la cámara está observando, pero hay una cosa como de hasta casi de pudor. Es un rollo la cámara de La caza, de Carlos Saura. Hay 4 personajes y la cámara parece como que si no estuviera. Es como un testigo que va y viene para psicoanalizar a todo lo que ocurre. Pues era eso. Tiene la peli un rollo de cuento moral de Romer, como de psicoanalizar a los personajes. ¿Qué harías tú si estuvieras en esta situación, ¿no? Yo me lo he pensado muchas Hombre, veces. yo creo ¿no? que hay una acción en la película que tampoco es cuestión de desvelar aquí, no es que yo sea muy secretista, pero bueno, hay una acción, hay un acto en la película que efectivamente sí puede plantear esta pregunta de salir y decir, ¿tú crees que está bien, está mal? ¿Habrías hecho lo mismo? ¿No? ¿Cómo hubieras reaccionado? Pero nunca fue un planteamiento consciente, o sea, no era, vamos a hacer una película, ¿sabes? No era como, no, realmente el planteamiento era, vamos a ver a estas 4 personas conviviendo y tratar de hacer que sean las personas más vivas posibles, ¿no? Ese era un poco que realmente la idea era que estuvieran vivas y que existieran dentro de los márgenes de la película, que existieran y ser lo más. Ahora, para terminar, me gustaría que me dijerais qué película cambió vuestra mirada como espectador cuando erais unos chavales. O si no, alguna peli de hace poco que os haya impactado mucho. Cuando era un chaval, no recuerdo que nada me cambiase mucho la mirada. Recuerdo ya un poco más, yo creo que ya fue siendo adulto. Creo que de las películas que me hicieron coger una conciencia de una narrativa estética a la par que... O sea, creo que fue Shame, de Steve McQueen. Sí. Creo que una película que en el momento en el que la vi me hizo como fijarme en cosas que nunca antes me había fijado en el cine. Señor de la Vega. Yo estoy con Ricardo en el sentido de que... Mira, de chaval yo, como todos los de los 80, es decir, yo soy del 75, yo fui chaval en los 80, tuvimos la suerte... Como yo. El cine que ves de críos suele ser cine destinado a que lo puedas ver. Sí. Y no como ahora o no como antes tampoco, hubo un director que era Steven Spielberg que hacía cine para niños y jóvenes,
pero que era un cine de director, no un cine de actores. Y esto hizo que yo muy pequeño entendiera lo que era un director. Y yo creo que una persona que veía ahora en las películas de Marvel o tal, no tiene ni idea de lo que es un director. O sea, me refiero a un niño de 8 años, porque no sabe quién las dirige, porque no importa. Importa, pero no es, son películas que Spielberg en los 80 nos marcó muy mucho a todos los que veíamos cine y éramos apasionados del cine, porque entendíamos, o sea, era una película de Steven Spielberg, si era de Steven Spielberg tenía que ser buena, o por lo menos, ¿sabes? Y en ese sentido me marcó mucho el hecho de que hubiera un director que hiciera cine en la época que yo fui niño para niños, porque de alguna manera muy pronto, en vez de decir quiero ser actor, que hubiera sido a lo mejor algo más lógico, ¿no? Es los que ves en la cámara, y que quiero ser director. Luego, en cambio, ya títulos que me han marcado es distinto. Antes me preguntaron, yo, bueno, tatuada tengo una Magnolia por Magnolia de Paul Thomas Anderson, o sea que supongo que La lluvia de ranas, ¿no? a mí me este no lo ha visto, no, mejor. Mi madre ha visto llover ranas. Ya. No es tan espectacular en Marruecos, porque ella se nació en Marruecos cuando era español y ahí Pues había es una langosta, película que- ranas, pasaban cosas raras. Una película que a mí me marcó mucho. Ok. No Pues- tanto cinematográficamente como personalmente, me marcó mucho. Pues muchas gracias por vuestro tiempo, vuestra Gracias, película. Y yo gracias a siempre ti. digo hasta la próxima película. Hombre, ojalá. Hasta la próxima peli. La suya seguro.